Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Wow. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Una historia conmovedora de 3 grandes guerreros, valientes de David, que traen para nosotros hoy grandes enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Le he querido poner por título al mensaje en esta mañana: del hierro al coraje, forjando victorias inquebrantables. Repito, del hierro al coraje, forjando victorias inquebrantables. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta linda mañana por permitirnos la linda oportunidad de estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, te rogamos que bendigas nuestras vidas, que tú trates con nuestros corazones, y tú, Señor amado, muy especialmente tu Espíritu Santo tome el control total de mi mente, mis labios, mi corazón, y yo solo sea un canal en el cual tú fluyas con poder y nos inste a través de tu palabra a vivir una vida conforme a como tú deseas, en medio de los avatares de la vida, de las luchas que enfrentamos contra nuestros enemigos. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta historia que acabo de leerlo, estos hombres, estos guerreros que acabo de leerle, acabo de decirle, eran hombres, 3 grandes valientes que tenía David, que lo ayudaron a establecer su reino de una forma poderosa en contra de todos los enemigos que se levantan o se levantaban en contra del reino de Israel. David tuvo esos 3 grandes líderes que al final eran líderes de otros 30 grandes guerreros, los valientes de David. Pero estos 3 eran fundamentales por su valor, por su coraje, por su heroísmo, por las hazañas que hicieron en medio de presiones donde todos huían. Ellos se mantenían firmes y seguían adelante. Saben, amados hermanos, la vida cristiana es una vida también de desafíos igual que estos. Desafíos en los cuales tú te vas a encontrar en momentos en los cuales vas a querer huir, vas a querer echar hacia atrás, vas a querer desfallecer, pero los principios que en esta mañana vamos a ver te van a ayudar, al igual que aquellos grandes guerreros, aquellos grandes valientes, poder enfrentar al enemigo y poder ser un hombre o una mujer victoriosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal como David, Jesucristo representa a nuestro Rey. Amén. Y Jesús es el Rey invisible e invencible que todo lo puede. Y ahora, ¿qué haremos nosotros como hijos del Señor, como valientes de Jesús, para enfrentar los enemigos a los cuales debemos de enfrentarnos? En estos 3 hay por lo menos 2 de ellos que me llamaron la atención en este relato que acabo de leerle, que me ha gustado mucho. Por ejemplo,
El segundo de ellos, de estos valientes, llamado Eleazar. Eleazar, en este pasaje de 2 Samuel capítulo 23, versículo 10, nos habla de él, uno de los valientes de David que defendió con valentía y con honor, venció en contra de los filisteos. De tal manera luchó en contra de ellos, que dice que su espada, su mano se cansó, pero su espada quedó pegada a su mano. Fue tanto el ardor de la batalla, el furor de la batalla, que su mano, su espada quedó prendida a su mano. En los tiempos en los cuales estaba Eleazar peleando, ya las armas del ejército de Israel no eran solamente de bronce como era al principio. Ya en este entonces las espadas eran de hierro. Y era un arma muy fuerte para enfrentar al enemigo. Pero lo que hizo que este guerrero pudiese, según la historia, enfrentar y destruir a todos aquellos enemigos, no era el furor de la espada, no era la fuerza de la espada, sino el valor que tenía. Dice, según la historia que acabamos de leer, que todo el pueblo de Israel había huido. Y él se quedó solo peleando contra los enemigos. Y acabó con todo, los mató a todos. Dice que cuando terminó la matanza, vinieron los israelitas únicamente a buscar el botín. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil es esto, que alguien otro pelee por ti y tú nada más vas a recoger el botín. Después de esto viene Sama, el tercero de los tres grandes guerreros. Dice que Sama, según la historia, él también pasa lo mismo. En una gran pelea, una gran batalla, los guerreros de Israel huyen y se queda Sama en un campo de cebada. Se enfrentó contra todos los enemigos, él solo en el campo de cebada. De tal manera fue tan grande la batalla que él mató a todos los enemigos y pudo conservar aquel campo, aquel lugar lo pudo conservar y pudo destruir a todos sus enemigos. Él también se quedó, por eso era uno de los tres grandes valientes. Y el primero de ellos, que se habla al principio, dice que había matado a 800 filisteos él solo. Óigame, eran hombres temerarios, eran generales temerarios, eran hombres que tenían una fuerza y un valor extraordinario. Pero hay algo significativo en ello, y es que en cada vez que termina la historia, es que dice que el Señor era el que le daba la victoria. Es decir, amados, que no depende de la fuerza, no depende de la espada, no depende de la bravura, no depende solamente de la valentía. Lo que hace falta para que un cristiano, igual que esos generales, aunque no eran cristianos, eran seguidores de un rey, para que un cristiano pueda vencer, no es solamente la habilidad, no es solamente la fuerza, no es solamente la táctica, no solamente con las armas que cuenta, sino con la presencia de Dios en su vida. Amén. Ahí está la victoria. El contexto general de esta lección es el reinado de David. David gobernó sobre Israel después del rey Saúl y fue conocido por un rey sabio y un rey valiente. Si hay algo que se dedica o que se habla de David, es que era un rey sabio y era un rey valiente. Y ustedes conocen que la gran historia al cual llevó a David a la popularidad y llevó a David a saber de que Dios estaba con él fue la gran batalla de David contra Goliat. Ahí estuvo el principio de todo. Un jovencito pequeño de estatura, prácticamente un adolescente, se enfrentó a un gigante guerrero y lo venció. Pero no lo venció simplemente por su táctica, sino lo venció porque el Señor, como él lo dijo, está conmigo. Amén. Cuando enfrentó a Goliat. Amados, en esta historia que acabamos de leer, en particular narra un enfrentamiento entre los israelitas y los filisteos. En un momento en que David y sus hombres se encontraban en el campo de batalla, los filisteos se habían agrupado a luchar contra ellos. En medio de la batalla, los otros guerreros israelitas se retiraron, pero Eleazar, el segundo de los guerreros, permaneció firme defendiendo
defendiendo al rey. Y Sama permaneció firme en otra batalla, defendiendo un campo de cebada. Amados hermanos, hay muchos desafíos que enfrentar como pueblo de Dios. Por ejemplo, ese campo de cebada, llevándolo a nuestras vidas, en particular como guerrero de Jesucristo, representa nuestro lugar en la vida. ¿Cuál es tu lugar en la vida? Nuestro propósito y nuestra fe. Tal vez el campo de cebada era un campo insignificante para el entonces. Era probable que había muchas cebadas, sembrado muchos campos, pero Sama, cuando se puso en aquel campo, él dijo: de aquí nadie me saca. Yo lo voy a defender, aunque todos se hayan ido. Yo voy a enfrentar a los enemigos y los voy a vencer. Así también ese pequeño campo insignificante representa nuestras vidas, tu lugar en la vida, representa tu propósito y también nuestra fe. Es algo interesante. Enfrentamos enemigos que desean debilitarnos y arrebatarnos lo que es nuestro. Tú sabes que lo que tú tienes, hay muchos que van a querer arrebatártelo, van a querer quitártelo. Te querrán quitar la bendición, te querrán quitar la paz, te querrán quitar lo que tú tienes, te querrán quitar tu casa, aún tus hijos, tu pareja. Siempre Satanás va a hacer todo lo posible para quitarte aquello que, aunque parezca insignificante, es tuyo. Dios te lo ha dado. Por lo tanto, es importante ser valiente y esforzado para defender lo que Dios ya puso en ti. Amados, la victoria o la valentía de este gran general no venía de su fuerza física, sino de su confianza en el Señor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está puesta en lo que tienes o tu confianza está puesta en aquel que todo lo puede? Exactamente del mismo modo, nosotros debemos enfrentar nuestras batallas con una fe inquebrantable en Dios. ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando? Amados, si lo hacemos así, nosotros podemos saber que Él va a pelear a tu lado. Qué lindo es saber que Dios pelea por ti, que está a tu lado como poderoso gigante peleando por ti. Y su ángel estará a tu lado. El ángel de Jehová acampa, ¿qué más? Alrededor de los que le temen y los defiende. Así dice la palabra del Señor. Este general experimentó la firmeza cuando su mano se aferró a la espada sin soltarla. Este fue Eleazar. Peleando en contra de los enemigos, su mano quedó pegada a la espada. Esta espada representa la palabra de Dios. La Biblia habla claro de que la Biblia, que la misma palabra de Dios es como espada de dos filos. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando en Efesios capítulo 6 se habla de la armadura, el apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano. Habla de que una parte de la armadura es la espada del Espíritu. Y como esa espada, amados hermanos, debe de estar la palabra de Dios en tus manos para poder esgrimir en contra de todas aquellas lanzas del enemigo que vendrán en contra de ti para destruirte. Amados, cuando la palabra está en ti, cuando tú puedes leer la palabra, puedes estudiar la palabra, puedes memorizar la palabra, puedes aplicar la palabra, entonces tienes un arma poderosa para enfrentar a todos los enemigos tuyos. Amados hermanos, nuestra firmeza en la palabra nos hará invulnerables ante los embates del enemigo. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás, cuando vino en contra de Satanás con toda astucia para hacer que Jesús pecase, Jesús enfrentó a Satanás con la palabra. Cada vez que Satanás le daba una tentación, Jesús decía: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como Jesús conocía la palabra, pudo defenderse con la misma palabra, como una espada aguda que penetra y cambia todas las cosas. Amados hermanos, el sacrificio de este hombre es un recordatorio de la entrega total a la causa de Cristo.
Cuando Sama está dispuesto a dar su vida para defender aquel pequeño campo de cebada. Estamos hablando de Eleazar y estamos hablando de Sama. Sama está dispuesto a defender con su vida aquel pequeño campo de cebada. Eso también, amados hermanos, es una representación grande de lo que debemos hacer nosotros para defender nuestro territorio. ¿Cuánto más deberíamos estar dispuestos a sacrificarnos por el reino de Dios? A veces por un simple dolor de cabeza no queremos venir a la iglesia. O a veces simplemente por hacer cualquier otra cosa y se nos olvida que el Señor lo dio todo por nosotros. Aquel hombre, Sama, o en medio del campo de cebada, fue capaz de estar dispuesto a sacrificar aún su propia vida por defender a su rey y defender a su pueblo, defender su reino. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por el reino de Dios? Amados hermanos, en todas estas historias nos encontramos con un Señor que peleó al lado de aquellos guerreros valientes que se esforzaron y estuvieron dispuestos a todo por el Señor. Si hay algo que me motiva a mí, amados hermanos, de los discípulos de Cristo, de los apóstoles de Jesucristo, es que cuando el Señor, cuando Jesús se fue y los encomendó, y vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y a partir de ahí viene la historia del hecho de los apóstoles, nos encontramos que la vida de estos hombres fue transformada de tal manera que fueron capaces de dar su propia vida por el reino de los cielos. El único que murió de muerte natural fue Juan, en la isla de Pasmo. Allí estaba él desterrado y ya murió Juan. Pero todos los otros discípulos fueron capaces de dar su propia vida. Dice la historia, dice la tradición que muchos de ellos murieron. Dicen que Pedro murió crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Y él dijo, yo no voy a dejar que me maten como murió mi maestro. Yo voy a morir de una manera diferente. Dice la palabra que Santiago fue traspasado a espada. Hay otros que dicen que fueron aserrados. Y así sucesivamente. Ellos murieron todos por la causa del reino. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificarte por el reino de Dios? Es fácil vivir una vida frágil en este mundo, una vida cristiana de domingo, una vida cristiana de fiesta. Es bueno, y se han dado cuenta que cada vez que hay comida en las iglesias, y no solamente aquí, en todas las iglesias, cuando se hay una gran fiesta, todo el mundo viene. Pero cuando se dice vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a evangelizar, vamos a orar, no todo el mundo está dispuesto a hacer. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte por el Señor? Dicen que Sama se paró en aquel pequeño campo de cebada y dijo, de aquí no pasa nadie. Cueste lo que cueste. Cuéstame la vida. Dice que el Señor le dio la victoria. Amén. Amén. Ahí está la victoria, hermanos amados. Amados, Sama defiende un campo de lenteja con valentía, firmeza, enfrentando a los filisteos que representan los desafíos que surgen en nuestras vidas. En su ejemplo vemos cómo enfrentó a sus enemigos físicos, pero también podemos extraer lecciones espirituales que se aplican a los enemigos que enfrentamos como creyentes. Vamos a ver los tres grandes enemigos que enfrentamos como creyentes. Por ejemplo, la carne. La carnita que hay dentro de nosotros, esta carne que está aquí, que se torna muchas veces en contra de nosotros como nuestros propios enemigos. Esa lucha interna contra nuestros deseos y pasiones pecaminosos. Esa carne que viene en contra tuya, hay que enfrentarlo todos los días. Amados hermanos, es como el enemigo que aquel gran general enfrentó en sí mismo. Así como él sostuvo la espada, Eleazar sostuvo la espada, debemos aferrarnos a la palabra de Dios para vencer nuestras inclinaciones pecaminosas. La valentía proviene de confiar en Dios para superar nuestras debilidades internas. Todos somos débiles. Todos
tenemos un enemigo llamado carne que internamente va a luchar en contra tuya para alejarte de Dios. Por eso necesitas la espada del Espíritu para ponerte en el lugar que tienes que ponerte y decir no a la carne. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque nosotros, nuestra carne se torna en nuestro primero y gran enemigo. Por eso, en una lucha espiritual, yo me imagino a Eleazar luchando en contra del miedo y el valor. Contraponiéndose el miedo y el valor, porque no quiere decir que la valentía quiere decir que está exento de miedo, exento de miedo. Él tuvo que enfrentar y decir: o muero o venzo. Sama, en aquel pequeño terreno de cebada, dice: o muero o venzo. Tuvo que enfrentar. Yo sé que, amados, tú y yo tenemos que enfrentar muchas veces preguntas como esta: o cedo o no cedo, o hago o no hago. Entonces es ahí la primera gran guerra que enfrenta un creyente, la lucha contra la carne. La segunda gran lucha que enfrentó o que enfrentamos como creyentes es el mundo. Representada por los filisteos, enemigos de Eleazar y de Sama. Busca alejarnos de nuestra fe y valores cristianos. Al igual que ellos, permaneció firme, tanto Eleazar como Sama permanecieron firmes ante los filisteos. Amados, debemos permanecer firmes contra todo aquello que trate de robarnos nuestra identidad en Cristo. El mundo te va a tratar de decir que tú no eres nadie, que tú no significas nada. El mundo te va a tratar de nublar la identidad que tú tienes en el Señor. Ese mundo que te va a tratar de atraer para que te lances en el río del mundo, en un futuro infeliz, pero Él te lo pinta de una manera diferente. Ese mundo va a hacer todo lo posible por destruirte. Ese mundo va a querer que tú dejes de defender tu campo de cebada y venga y luches y no luches. Ese mundo va a tratar de decirte: mira, tus amigos, tus hermanos te abandonaron y te dejaron solo. Renuncia tú también, no continúes. Pero es el momento de ponerte como Sama y digo: no mundo, yo pertenezco a Cristo. Él es mi capitán. Por lo tanto, no importa lo que pase, voy en contra tuya, mundo. Y el Señor te dará la victoria. La carne, el mundo y el tercer gran enemigo que tiene que enfrentar es el diablo. No puedes ignorar sus maquinaciones, como dice el apóstol Pablo, quien busca destruir nuestra fe y separarnos de Dios. Es el enemigo más astuto. Amados hermanos, este gran general se mantuvo valiente en el campo de batalla. Nosotros debemos tener la misma valentía para resistir las artimañas de Satanás. Las artimañas de Satanás van a venir de muchas maneras. Satanás le dijo a Jesús: mira, te muestro todos los reinos del mundo. Solamente lo único que tienes que hacer es adorarme. No tienes que ir a la cruz. No tienes que morir por el pecado. Si tú me adoras, yo te entrego todos estos reinos porque a mí me fueron entregados. Qué fácil hubiese sido, según Satanás, que el Señor tuviese todos los reinos del mundo. Pero Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Aleluya. Y ahí estuvo la victoria. Dice la palabra que cuando Satanás dejó de tentar a Jesús, vinieron los ángeles y le servían. Los ángeles vinieron y le servían. Amados hermanos, la armadura de Dios, que incluye la espada del Espíritu, en Efesios capítulo 6, nos equipa
para defendernos y vencer a nuestros enemigos espirituales. La palabra de Dios te equipa para que la espada del Espíritu se forje de una manera poderosa para luchar y vencer contra ti mismo, contra tu carne, contra el mundo que te va a querer abrazar y desviarte del propósito, y contra el diablo que va a querer ofrecerte otras cosas para que tú no sigas al Señor. La palabra del Señor es fiel, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta discernir los pensamientos del Espíritu. Dice que hasta los tuétanos, y todas las cosas están desnudas delante de ella. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, al mirar la historia de Eleazar y Sama, estos dos grandes hombres valientes de David, somos desafiados a abrazar la valentía, la firmeza y el sacrificio en nuestras vidas cristianas. Imaginemos los resultados de permanecer firmes, como Eleazar sosteniendo la espada, luchando con fe y determinación. Amados hermanos, mi sentir en esta mañana y el deseo que tengo en mi corazón es que la Biblia, palabra de Dios, espada del Espíritu, pueda pegarse a tu mano de tal manera que te conviertas en un guerrero, una guerrera de Dios, más que vencedora, más que vencedor. Ganaremos victorias espirituales con la palabra. Protegeremos nuestra fe y seremos testimonios vivos del poder de Dios en nuestras vidas. Y por último, amados hermanos, que este relato nos inspire a seguir adelante con un corazón valiente y una fe inquebrantable, sabiendo que Dios está de nuestro lado como poderoso gigante. Y Él, seguro que con actitudes así, nos dará la victoria. Deseo, amado hermano, que en las luchas que estás enfrentando, que la manera en la cual estás peleando, hoy el Señor te dé la victoria. Que seas vencedor sobre estos grandes enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Y seas un hombre, una mujer guerrera, que con la palabra de Dios puedas desafiar, luchar, defender tu territorio, defender tu familia, defender tu iglesia, defender el pueblo de Dios, defender el reino, porque tú representas al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Rey y nuestro Salvador. Esa es la vida que el Señor quiere de ti. Es el deseo del Señor en tu alma, que Él llegue y Él te haga un gran guerrero, una gran guerrera de Dios, venciendo cada embate de la vida. El Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana, y que en esta mañana la paz, el gozo y la alegría de Él te sostenga de una manera poderosa.